finales del siglo XIX España había dejado atrás la época de los pronunciamientos militares. Esto hace que el golpe de Estado de Primo de Rivera de 1923 sea algo único en los inicios del siglo XX español. El golpe de Estado de Primo de Rivera acaba con el sistema de la Restauración. Este sistema en los últimos años estaba en crisis, como hemos visto en anteriores vídeos del canal, sobre todo en el vídeo que se llama De la huelga de la canadiense a la dictadura de Primo de Rivera. El sistema de la Restauración se basaba en la alternancia entre dos partidos políticos, conservadores y liberales. Era un sistema caciquil donde la mayoría de las elecciones estaban amañadas. El sistema de la Restauración, basado en el rey Alfonso XIII, dejaba fuera a gran parte de los partidos políticos que habían surgido en España a principios del siglo XX y finales del XIX, como el Partido Socialista, como el Partido Radical de Les Rouges o como los partidos autonomistas en Cataluña, como la Liga Regionalista. Todo esto hizo que los últimos años del sistema de la Restauración fueran años de inestabilidad política, de conflictividad social y de malestar general de la población con este sistema que no acaba de representar los intereses de las mayorías y de los nuevos partidos políticos. Por otro lado, el movimiento obrero cada vez está más organizado, sobre todo en torno a la UGT de tendencia socialista y a la CNT de tendencia anarquista. La influencia de la Revolución Rusa en 1917, como hemos visto también en anteriores vídeos del canal, hizo que el movimiento obrero se envalentonara, se radicalizara y optara por ir a por la revolución social. Y esto todo conllevaría a una gran conflictividad social que, en parte, una de las consecuencias fue el pistolerismo en Cataluña, como hemos visto en algún vídeo de este canal, y la respuesta a esta conflictividad social en parte también vino de la mano de la dictadura de Primo de Rivera, como veremos más adelante. Para la realización sobre el guión de este vídeo he utilizado el libro La dictadura de Primo de Rivera de Francisco Alia Miranda. Por otro lado, en el contexto internacional, España, tras el desastre de 1898, había perdido todas sus colonias y había dejado de ser un imperio. Dentro de España hay unas élites intelectuales y unas élites políticas que abrazan las ideas regeneracionistas. El regeneracionismo pretendía rehacer España a través de la educación y la ciencia, abandonando la guerra. Sin embargo, estas ideas, que como posteriormente veremos tuvieron alguna influencia dentro de la dictadura de Primo de Rivera, fueron importantes, pero continuaba habiendo una élite militar y política que buscaba recuperar la grandeza de España. Esta recuperación de la grandeza de España llevó a España a la guerra de Marruecos a principios del siglo XX, donde España intenta tener una colonia en Marruecos y crea el Protectorado Español de Marruecos. Tenemos que tener en cuenta que estamos a principios del siglo XX y finales del siglo XIX, donde las potencias europeas están participando del imperialismo, donde Francia, Inglaterra y posteriormente Alemania se están repartiendo África. España y una parte de las élites españolas no se quieren quedar fuera de esta carrera y de este reparto de África de las zonas de influencia, y es por eso que España acabará dentro de la guerra de Marruecos. Una guerra que será costosa, larga, tendrá grandes pérdidas humanas y realmente el territorio que le fue asignado a España era un territorio sin muchas riquezas, solo simplemente había algunas zonas mineras relevantes, pero en la práctica era un territorio que no era muy estratégico y que no tenía muchas riquezas. La conquista de parte de Marruecos
iniciada por España en 1909, le llevaría nuevamente a una guerra costosa, larga e impopular. Impopular porque en parte la Semana Trágica de 1909 tiene que ver con la resistencia popular, con las resistencias de los sectores obreros y de la clase obrera a esta guerra de Marruecos y a la movilización de los reservistas y de los obreros para acudir a esta guerra. España se implicó en Marruecos como parte del reparto colonial europeo de comienzos del siglo XX. Tras el Tratado de Algeciras en 1906 y el Tratado de Fez en 1912, las potencias europeas acordaron dividir el país Marruecos en zonas de influencia. Francia controló la mayor parte del territorio, mientras que España recibió partes del norte en el Rif y en Yebala, formando el Protectorado Español de Marruecos. Sin embargo, la presencia española provocó la resistencia de las tribus norteñas, de las tribus rifeñas liderados por Afelcrin. Estas tribus lideradas por Afelcrin causarían una gran derrota a España, la derrota de Anual en 1921. Una derrota que costó gran número de vidas de militares españoles y que generó un intenso debate político español sobre el papel de España en Marruecos. La catástrofe de Anual en 1921 representó el colapso del esfuerzo colonial, costó miles de vidas y reveló el absurdo de mantener un territorio poco rentable y difícil y de interés casi exclusivamente minero. De este conflicto surgió una generación de oficiales africanistas cohesionados en torno al sacrificio y la derrota, que habían participado en las campañas militares contra las tropas rifeñas de Afelcrin, con una identidad corporativa marcada por el resentimiento hacia los políticos y el deseo de revancha. En los años que siguieron a la derrota Anual, la monarquía constitucional, la monarquía de Alfonso XIII, vivió una crisis estructural. El sistema de la Restauración, basado en el turno pacífico entre conservadores y liberales, había agotado su capacidad de integración y se percibía como un sistema corrupto, clientelar y poco eficaz. Al mismo tiempo, la conflictividad social, como hemos dicho antes, alcanzaba su punto álgido. Como hemos visto en otros vídeos del canal, después de la huelga de la canadiense, se da la época del pistolerismo, una época donde la patronal y los miembros de grupos anarquistas se enfrentan armadamente, sobre todo en Cataluña. La patronal, después de la huelga de la canadiense y la conquista de las 8 horas de trabajo, ve como una amenaza al movimiento obrero y se radicaliza esta patronal y intenta eliminar físicamente a los principales líderes sindicales anarquistas. Por otro lado, el movimiento anarquista responde también con la vía armada y se da la llamada época del pistolerismo, donde en Cataluña hay, sobre todo a partir de 1919-1920, cientos de asesinatos políticos entre miembros del Sindicato Libre, que era un sindicato que estaba financiado por grupos conservadores y que acababa con la vida de anarquistas, patronos, sindicalistas anarquistas. Todo esto hace que esta época sea una época convulsa y de gran violencia política en Cataluña. En este clima de conflictividad social, los sectores conservadores, empresariales y militares empezaron a presentar la figura del ejército como el garante del orden frente a la revolución socialista, frente a la revolución obrera. Para la burguesía industrial, la autoridad militar se convirtió en una esperanza frente a la impotencia de los gobiernos civiles. Esto será muy importante, como veremos posteriormente, en la llegada del golpe de Primo de Rivera y en el apoyo de los sectores empresariales y conservadores a la dictadura de Primo de Rivera. Esta mentalidad de orden fue reforzada por intelectuales y publicistas que invocaron la necesidad de un cirujano de hierro, expresión tomada de Joaquín Costa, que Joaquín Costa era un intelectual regeneracionista que hablaba de la idea de un cirujano de hierro, la idea de una persona que hiciera reformas en España para modernizar España, pero bajo una figura autoritaria, es decir, la idea de que un gobernante fuerte llegara al poder para iniciar una serie de reformas que modernizaran España.
Las élites conservadoras, temerosas de la radicalización obrera y del ascenso del republicanismo y del nacionalismo periférico, comenzaron a aceptar la posibilidad de una dictadura temporal que restableciera la autoridad y sanase el Estado. A ello se sumó el descrédito de la clase política, sobre todo tras el expediente Picasso, que el expediente Picasso es una investigación que se hace en el Parlamento español para depurar responsabilidades sobre la derrota de Anouilh en la guerra de Marruecos. Toda esta investigación acabó salpicando también a Alfonso XIII, al rey Alfonso XIII, que era el garante del sistema de la Restauración. La combinación de crisis política, violencia social y agotamiento institucional y miedo a la revolución obrera preparó el terreno para que amplios sectores de la sociedad, incluidos los conservadores moderados y la propia corona, vieran en un pronunciamiento militar y en la instauración de una dictadura no un retroceso, sino una solución transitoria para restaurar el orden, y es aquí donde llega la dictadura de Primo de Rivera. Durante 1923, el desgaste de la clase política se incrementaba día a día, en paralelo al aumento de la conflictividad social y al malestar del ejército por la política marroquí y por el desastre de Anouilh. Las sesiones del Parlamento se habían convertido en una auténtica pesadilla para Alfonso XIII. Las responsabilidades por el desastre de Anouilh se debatían abiertamente en comisiones y discursos, entre ellos el célebre del socialista Indalecio Prieto, que atacó de forma directa al monarca y a la institución militar, acusándolos de incompetencia y corrupción por su gestión de la guerra de Marruecos. Sin embargo, en el caso español, el contexto económico y social de la primavera de 1923, que es cuando se dio el golpe de Estado de Primo de Rivera, no era el de una crisis aguda. En 1923, por el contrario, la economía y la paz social mostraban símbolos de recuperación. Pero el clima político seguía deteriorado por la corrupción, la inestabilidad institucional y la incapacidad del Estado por garantizar la autoridad. De esta manera, en este clima de desprestigio del sistema de la Restauración, surgió la llamada conspiración del Cuadrilátero, militares afines a la corona y con gran influencia en el ejército. El elegido para encabezar esta conspiración fue Miguel Primo de Rivera, un militar con sólida reputación y notable popularidad. Primo de Rivera era un oficial monárquico y católico. Había alcanzado notoriedad por su posición abandonista de Marruecos, que esta postura abandonista era considerada temeraria por algunos mandos africanistas, lo que le costó a Primo de Rivera la destitución como capitán general de Madrid y su paso a la llamada de situación de disponible. No obstante, fue rehabilitado en 1922 cuando se le nombró capitán general de Cataluña. Destino que le dio mucho poder y fama hasta el punto de ser conocido popularmente como el Virrey de Cataluña, por su autoridad y su energía en la persecución del movimiento obrero y el control del orden público. A comienzos de septiembre, el general Primo Rivera tomó directamente las riendas de la conspiración. Contaba con el apoyo tácito del monarca, quien según todos los indicios veía en el golpe una salida conveniente a la parálisis del sistema y el escándalo de las responsabilidades de Marruecos. En la madrugada del 13 de septiembre de 1923, Primo de Rivera proclamó el estado de guerra y publicó un manifiesto dirigido a los españoles en el que justificaba su acción como una reacción patriótica ante la corrupción política, el desorden social, el separatismo y la ruina moral del país. Se presentaba como un salvador provisional dispuesto a regenerar la vida pública y restaurar la autoridad, evocando la figura regeneracionista del cirujano de hierro, que sanaría a la nación con mano firme. El golpe apenas encontró resistencia. Alfonso XIII, convencido de que el régimen parlamentario estaba en crisis y era irreformable, decidió apoyar la sublevación y el golpe de Estado de Primo de Rivera. Suspendió la Constitución de 1876 y declaró el estado de guerra y aceptó la formación de un directorio militar presidido por Primo de Rivera.
El 15 de septiembre, el general Primo de Rivera llegó a Madrid y asumió oficialmente el poder en lo que muchos contemporáneos describieron como una sublevación de real orden, es decir, un pronunciamiento realizado en nombre del propio rey y con su consentimiento. No hubo apenas resistencia organizada al golpe de Primo de Rivera. El movimiento obrero lo intentó, sobre todo a través de la CNT, pero estaba muy desgastado por años de represión política de la época del pistolerismo y su influencia dentro de las masas obreras había disminuido considerablemente. Los apoyos iniciales al nuevo régimen provinieron sobre todo, principalmente de tres frentes. Por un lado, la burguesía catalana y la patronal, que vieron en el golpe una oportunidad para acabar con el pistolerismo y asegurarse la paz social y la persecución de los elementos obreros más radicales. En segundo lugar, el golpe de Primo de Rivera contó con el apoyo de la Iglesia Católica, que acogió la dictadura con entusiasmo, interpretando el restablecimiento del orden como una intervención provincial que preservaba la moral y la unidad religiosa de España. Y en tercer lugar, el golpe de Primo de Rivera contó con el apoyo del ejército, que los militares saludaron con satisfacción el ascenso de uno de los suyos al poder, esperando que esto devolviera el prestigio a la institución, devolviera el prestigio al ejército. También hubo adhesiones políticas. Algunos viejos dirigentes, como Alejandro Lerroux, justificaron públicamente la dictadura como una salida a la borrasca, confiando en que fuera una etapa transitoria antes del retorno a la normalidad constitucional. La oposición, como he dicho antes, por su parte quedó desarticulada. El Partido Comunista y Estat Català fueron prohibidos y empujados al exilio. La CNT intentó convocar una huelga general de respuesta al golpe de Estado, fracasó ante la falta de apoyo y finalmente la CNT sería disuelta en mayo y prohibida en mayo de 1924. En definitiva, el golpe de 1923 triunfó no solo por la debilidad del sistema, sino por la aceptación pasiva de amplios sectores sociales y por la complicidad del rey. Primo de Rivera encarnó el mito regeneracionista del cirujano de hierro, llamado a curar los males de la patria mediante una dictadura moralizadora y militar. Su régimen nacía así bajo el signo del orden, el patriotismo y la promesa de una regeneración, que muy pronto mostraría sus propias contradicciones. Primo de Rivera, el dictador, como él se autodenominaba sin complejos, fue una figura llena de contradicciones. Afable y campechano en el trato personal, dicen, proyectaba la imagen de un militar paternalista y regenerador, aunque su vida privada, como cuentan algunos historiadores, se alejaba bastante de esta sobriedad pública. Según Francisco Alia Miranda, Primo de Rivera tenía fama de jugador, mujeriego y amante de las fiestas nocturnas. En los círculos de Madrid y Barcelona se le conocía como el eterno tertuliano de las casas de juego y de las casas de ventanas cerradas donde se expende el amor fácil. No obstante, la férrea censura de prensa impuesta desde el comienzo de su gobierno impidió que estas habladurías trascendieran, construyendo en cambio la figura idealizada de un gobernador moralizador que encarnaba la limpieza y el orden nacional. Esta imagen se reforzó con una serie de campañas moralizantes impulsadas desde 1924. A pesar de su propia afición al juego, Primo de Rivera prohibió las apuestas y los casinos en octubre de 1924 y la medida se incorporó al Código Penal de 1928. La dictadura emprendió cruzadas contra la blasfemia, la prostitución, los cabarets y los espectáculos inmorales. El nuevo código incluso castigaba con arresto o multa a quien aún con propósito de galantería se dirigiese a una mujer con gestos o frases indecorosas. También se regularon las vestimentas en playa, los piropos callejeros y las diversiones nocturnas. Sin embargo, estas medidas convivían con la llegada de modas extranjeras como el charleston que animaba a los cabarets de las grandes ciudades. La moral pública que proclamaba el régimen, la dictadura de Primo de Rivera,
convivía con una notable dosis de doble moral, como hemos visto anteriormente. Primo de Rivera, por un lado, era amante del juego, de la prostitución, y por otro lado hacía leyes moralizantes que prohibían el juego. La búsqueda del orden moral fue inseparable del restablecimiento del orden social y político. Los atentados y disturbios se redujeron drásticamente, de 819 en 1923 a 18 en 1924. Este éxito aparente se debió a un sistema represivo severo, basado en encarcelamientos masivos, deportaciones, censura de prensa, castigos arbitrarios e intervención directa del ejército en la justicia civil. Primo de Rivera ejercía un poder personal muy lejos de la imagen del dictador improvisado y bonachón que él mismo cultivaba en los discursos. Todas estas políticas moralizantes contaron con el apoyo de la Iglesia Católica, que, como hemos dicho antes, es uno de los pilares básicos de apoyo a la dictadura de Primo de Rivera. Entre 1923 y 1925 funcionó el Directorio Militar, que era un órgano con el que el dictador concentró todos los poderes en sus manos. En la cúspide del sistema se encontraba él mismo, Primo de Rivera, gobernando en nombre del rey y asumiendo funciones ejecutivas y legislativas. El Estado adoptó una estructura piramidal y jerárquica inspirada en las disciplinas castrenses. Al lado de Primo Rivera había hombres de confianza como Martínez Anido, que había sido uno de los responsables de la persecución al movimiento obrero en Cataluña. Martínez Anido fue subsecretario y luego ministro de Gobernación y vicepresidente del Consejo de Ministros. Martínez Anido ejercía su autoridad mediante una red de gobernadores civiles y delegados militares gubernativos, unos 1.400 en todo el país, que representaban la presencia directa del ejército en la administración local y supervisaban incluso las actividades de la Unión Patriótica, que posteriormente ahora veremos qué es la Unión Patriótica. Esta militarización de la política sorprendió a las cancillerías europeas. El embajador francés en España, por ejemplo, dijo: "En España los militares hacen de todo menos lo que tienen que hacer". La vida política española quedó subordinada al mando militar, los ayuntamientos fueron disueltos y los tribunales y la prensa intervenidos y reducidos al silencio de la censura previa. Para dar una apariencia civil a su gobierno y de apoyo popular, el régimen de Primo de Rivera creó o se apoyó en dos organizaciones. Por un lado, la Unión Patriótica, que es un partido político que ahora veremos cómo se desarrolla, y en segundo lugar al Somatén, que eran unas milicias armadas que en Cataluña sobre todo habían tenido mucha importancia en el combate contra el movimiento obrero. Somatén y Unión Patriótica serán dos de los pilares básicos de apoyo a la dictadura de Primo de Rivera. La Unión Patriótica fue fundada en abril de 1924 y se presentaba como una liga de ciudadanos honrados llamada a regenerar la vida pública. No era un partido político, sino un movimiento de adhesión y propaganda del régimen. En 1925 contaba ya con 700.000 afiliados, aunque su actividad fue más administrativa que política. El otro pilar civil del régimen fue el Somatén Nacional, una milicia cívica armada de tradición catalana convertida por el dictador en fuerza auxiliar del Estado. Su lema, el lema del Somatén, era paz, orden y justicia, y simbolizaba el ideal de una ciudadanía vigilante al servicio de la autoridad. En 1924 el Somatén contaba con unos 120.000 miembros. Hacia 1927 las cifras oscilaban a 200.000 o 250.000, llegando quizás a los 300.000 inscritos. Sus filas estaban formadas por propietarios rurales, comerciantes e industriales, sobre todo en las zonas rurales y conservadoras. Aunque su misión era mantener la seguridad y el orden, también cumplía un papel de control social y político, premiando la fidelidad al régimen. A pesar de todo, ni la Unión Patriótica ni el Somatén lograron convertirse
en grandes organizaciones de masas. Estas dos organizaciones eran organizaciones de adhesión al régimen, donde las clases conservadoras y las élites locales mostraban su apoyo a la dictadura, pero estaban muy lejos de contar con el apoyo de amplios sectores de la población. La dictadura de Primo de Rivera se basó en una represión selectiva y generalizada contra comunistas, anarquistas, catalanistas, algunos socialistas, porque posteriormente veremos cómo hay una parte de la UGT que colabora con la dictadura de Primo de Rivera. Según los estudios, por ejemplo, de Eduardo González Calleja y Francisco Alia Miranda, entre 9.000 y 12.000 personas fueron encarceladas por motivos políticos entre 1923 y 1930. La dictadura utilizó la prisión, la censura y el destierro más que la ejecución. Apenas se documentan menos de una decena de fusilamientos políticos. Se estima, sin embargo, que 1.500 personas fueron deportadas o confinadas en colonias africanas o islas españolas sin juicio previo, y entre 2.500 y 4.000 exiliados políticos huyeron al extranjero, principalmente a Francia. Entre ellos había militantes de la CNT como Durruti, Ascaso, Jover, catalanistas como Francesc Macià, socialistas y republicanos como Fernando de los Ríos, Álvaro de Albornoz, Marcelino Domingo o intelectuales como Unamuno o Blasco Ibáñez. El catalanismo político y cultural fue un objetivo prioritario de la represión de la dictadura de Primo de Rivera. En 1923 se disolvió la Mancomunidad de Cataluña, se prohibió el uso oficial del catalán y se clausuraron más de 150 asociaciones culturales y centros catalanistas. Las rotulaciones en catalán, las publicaciones locales y las celebraciones tradicionales fueron vigiladas y castigadas. La CNT, por otro lado, fue ilegalizada en 1924 y miles de sus militantes fueron encarcelados. Esto hizo que alguna parte de la militancia cenetista se exiliara a Francia, como es el caso de García Oliver, de Durruti y de más destacados militantes. La censura previa se aplicó a toda la prensa y en 1924 habían sido prohibidas 200 publicaciones. Según la estimación de algunos historiadores, alrededor de entre 15.000 y 20.000 personas fueron reprimidas directamente por la dictadura de Primo de Rivera. La represión, por ejemplo, contra el catalanismo radicalizó a este movimiento y Francesc Macià, su principal líder, su principal dirigente, desde el exilio de Francia, intentaría algunas incursiones guerrilleras en la España de Primo de Rivera a través de los Pirineos con el apoyo de anarquistas, comunistas, socialistas. Estas incursiones todas fracasaron, pero dentro del exilio francés sí que se empezaron a dar reuniones entre las diferentes fuerzas contrarias a la dictadura de Primo de Rivera, que posteriormente tendrán mucha influencia en la llegada de la Segunda República Española. Es aquí, en Francia, donde se tejen alianzas entre catalanistas, socialistas, anarquistas, intelectuales de izquierda. La dictadura de Primo de Rivera la podemos dividir en dos etapas en función de su sistema político. La primera etapa es la del directorio militar, que va de 1923 a 1925, y la segunda etapa es la del directorio civil, que va de 1925 a 1930. La dictadura de Primo de Rivera terminó configurando un sistema de autoridad personal y vertical, que pretendió sustituir el liberalismo por un nuevo orden nacional basado en la disciplina y la jerarquía. Pero al depender de las mismas clases dominantes y reproducir sus viejos mecanismos de poder, su regeneración fue solo aparente. El momento de mayor popularidad de la figura de Primo de Rivera durante su dictadura fue en septiembre de 1925, justo después del desembarco de Almucenas, un desembarco que pone fin a la guerra de España en Marruecos. Aprovechando este éxito, Primo de Rivera decidió prolongar su poder y sustituir el directorio militar por un gobierno civil. Este paso del directorio militar al directorio civil
era un lavado de cara del régimen. De esta manera, Primo de Rivera buscaba legitimarse en el poder y dar una justificación y un apoyo civil a su mandato, a su dictadura. El nuevo directorio civil mantuvo la estructura jerárquica y autoritaria del anterior. Primo de Rivera seguía en la cúspide, rodeado de un pequeño grupo de ministros y asesores, mientras Martínez Anido continuaba como su mano derecha. Uno de los grandes objetivos proclamados por Primo de Rivera cuando llega al poder era acabar con las élites políticas del sistema de la Restauración y con el sistema clientelar, a los que consideraba unos políticos y unas élites corruptas y que habían destrozado el país. Primo de Rivera buscaba sustituir a estas antiguas élites de la Restauración por hombres nuevos guiados por el patriotismo y la honestidad. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. No consiguió formar una clase dirigente. Las viejas élites liberales, políticos, caciques, propietarios y altos funcionarios se adaptaron fácilmente al nuevo contexto y pasaron a ocupar los puestos de mando, los principales puestos de la Unión Patriótica y de la administración dictatorial. En lugar de un relevo generacional o ideológico, se produjo una recomposición conservadora del poder. Los militares ocuparon los espacios de decisión política, pero se apoyaron en los viejos notables locales y en las clases dirigentes tradicionales. Lejos de democratizar la vida pública, el régimen reforzó el clientelismo y el verticalismo. Uno de los aspectos más controvertidos del régimen de Primo de Rivera es su legado económico y social. Para algunos historiadores, la dictadura representó un primer intento de modernizar España, impulsando la industrialización, las infraestructuras y la nueva política social. Para otros, la dictadura de Primo de Rivera simplemente fue la respuesta de unas élites conservadoras al creciente poder obrero y a la creciente organización obrera y a la conflictividad social. De este modo, la dictadura de Primo de Rivera era un intento paternalista de contener la lucha de clases, según sostienen estos historiadores. El proyecto económico del régimen fue ambicioso, dirigista y nacionalista. Primo de Rivera pretendía modernizar el país desde arriba, mediante un modelo de Estado empresario que fomentara la inversión pública y privada bajo control estatal. Se trataba de sustituir la pasividad liberal por una economía planificada y protegida. El Consejo de Economía Nacional, creado en 1924, asumió competencias en materia de aranceles, aduanas, defensa de la producción y convenios comerciales. La industrialización se convirtió en prioridad frente a una agricultura que solo recibió apoyo en los sectores exportadores, como el vino, la aceituna y la fruta, mientras los cereales y cultivos de subsistencia quedaban rezagados. El régimen impulsó una política de obras públicas símbolo de su afán modernizador. Se construyeron carreteras, puertos, pantanos y líneas telefónicas, y se fomentó la motorización. Entre 1923 y 1930 se matricularon unos 226.000 vehículos a motor en España. La aviación y el turismo fueron también áreas prioritarias. Se crearon la Compañía Española de Tráfico Aéreo, la Unión Aérea Española y Iberia en 1927. En 1928 también nació el Patronato Nacional de Turismo y la Red de Paradores Nacionales. Todo ese esfuerzo se materializó en un ambicioso plan de vertebración del mercado nacional y de mejora de la imagen de España en Europa. Sin embargo, el desarrollo se sostuvo en gran parte sobre la deuda pública. La deuda pasó de ser el 22% del gasto presupuestario en 1924 al 27,5% en 1929, un aumento significativo. Aunque el país vivió años de expansión y casi pleno empleo gracias a las obras públicas, la crisis del 29 afectó rápidamente al crédito y a las exportaciones, revelando la fragilidad del sistema. Primo de Rivera no solo buscó la modernización económica, sino también buscaba cambiar las relaciones laborales y acabar con la lucha de clases para integrar a patronos y obreros dentro de una mentalidad corporativa nacional.
El objetivo de la dictadura, era pacificar la sociedad y acabar con la lucha de clases a través de un sistema de corporativismo estatal. El conflicto entre capital y trabajo debía ser sustituido por una colaboración nacional entre obreros y empresarios, y el Estado tutelaría las relaciones laborales. Se crearon de esta manera los comités paritarios en los distintos sectores productivos, que estaban integrados por representantes de los obreros y la patronal para mediar en los conflictos laborales. El Estado actuaba como árbitro supremo, dictando resoluciones obligatorias. Con ello, el régimen pretendía sustituir la confrontación sindical por una conciliación controlada por el Estado. Esta política fue gracias al apoyo de la UGT, que hay una parte de la UGT que da apoyo a estas políticas económicas y laborales de la dictadura de Primo de Rivera, participando en algunos órganos oficiales de la dictadura, algo que provocó también la división dentro del PSOE. El Estado intervino también en cuestiones sociales, haciendo una serie de políticas sociales de carácter paternalista. Dentro de estas políticas se reguló las condiciones de trabajo, se ampliaron los seguros de enfermedad y vejez y se fomentó la vivienda obrera y se promovió el empleo mediante las obras públicas. Sin embargo, esta política social era más paternalista que transformadora, buscaba la obediencia y la paz social y no la emancipación de los trabajadores. Como señalan historiadores como Julián Casanova, la dictadura de Primo de Rivera fue una respuesta autoritaria de las élites para frenar el miedo a la revolución, y su pretendida armonía social no fue más que una forma de disciplinar al movimiento obrero bajo la tutela del Estado y de los militares. El corporativismo del régimen sirvió, por tanto, para neutralizar la acción sindical y canalizar las demandas obreras hacia estructuras controladas por el poder. El proyecto social de la dictadura se extendió también al terreno educativo y cultural. Primo de Rivera aspiraba a nacionalizar a las masas, mediante la escuela, el trabajo y las organizaciones políticas. La educación fue concebida como un instrumento de cohesión nacional. En 1930 existían 6.000 escuelas nacionales y más de 2.000 maestros nuevos respecto a 1923. El sistema educativo promovía el patriotismo, la moral católica, fomentando la obediencia y el respeto a la autoridad. La Unión Patriótica y el Somatén estaban muy presentes en la sociedad y tenían como deber forjar una nueva ciudadanía, alejada de los valores socialistas y de los valores liberales. En la práctica, sin embargo, este intento de movilización cívica se transformó en un instrumento de propaganda y control social. Poco a poco, la dictadura de Primo de Rivera fue perdiendo apoyos. Los iniciales apoyos que había tenido, sobre todo de la Iglesia, de los sectores conservadores y del ejército, se fueron deteriorando. Y esto hizo que incluso dentro de la oposición final a la dictadura de Primo de Rivera, el ejército tuvo un papel fundamental. El ejército, principal sostén inicial del poder, comenzó pronto a dividirse. La Sanjuanada de 1926, protagonizada por artilleros y militares peninsulares contrarios al personalismo del dictador, fue la primera gran conspiración. Contó con la implicación de Sánchez Guerra, líderes republicanos y miembros de la Alianza Republicano-Catalana. Aunque fracasó, puso de manifiesto el desgaste del régimen. Sánchez Guerra, uno de los cabecillas de esta sublevación, posteriormente diría que menos mal que fracasaron, porque la verdad que no sabían qué hacer o qué sistema poner si caía la dictadura de Primo de Rivera. En Sanjuanada siguieron otras conspiraciones militares, como la sublevación de los artilleros manchegos en 1928, o el complot del general Godet de 1929, que fue financiado por Juan Mars, que era un empresario que incluso había sido amigo de Primo de Rivera. Aquí vemos cómo hay una parte de las élites económicas y de las élites del ejército que ya se oponen al sistema personalista de la dictadura de Primo de Rivera y empiezan a conspirar contra él.
Paralelamente también, como hemos dicho antes, en el exilio francés, republicanos, catalanistas y anarquistas difundían propaganda contra la dictadura, denunciando la represión y los destierros. En agosto de 1929, el PSOE y la UGT rompieron su colaboración con el régimen y se sumaron a la lucha por un Estado democrático. En este contexto surgió la Unión Militar Republicana, integrada por oficiales jóvenes contrarios al monarca. Entre ellos destacaron Fermín Galán y Ángel García Hernández, protagonistas de la sublevación de Jaca en 1930, que fue el preludio simbólico de la Segunda República. Dentro de estas conspiraciones militares también hay una muy curiosa, que es la liderada por Ramón Franco, que es el hermano del posterior general y dictador Franco, que se convirtió en un referente del republicanismo militar y que tuvo contactos con republicanos y que conspiró para traer la República a España. Finalmente, esta oposición de republicanos, socialistas, anarquistas, catalanistas, unido al descontento de parte de sectores militares, incluso de sectores capitalistas como Juan March, y unido a la crisis de 1929 y al descrédito del régimen en Europa, en el resto de países europeos, por ser un régimen militar autoritario, hicieran que poco a poco Primo de Rivera también perdiera el apoyo de Alfonso XIII, lo que propició la dimisión de Primo de Rivera en enero de 1930 y su exilio a París, donde posteriormente murió. El monarca, Alfonso XIII, nombró al general Berenguer para encabezar un gobierno en la llamada dicta blanda que pretendía restaurar poco a poco la legalidad constitucional sin abandonar la monarquía. Sin embargo, el sistema estaba agotado. La oposición republicana, socialista y militar se organizó rápidamente. La agrupación al servicio de la República simbolizó el reencuentro entre intelectuales y política. La Unión Militar Republicana preparó nuevos levantamientos y finalmente en las elecciones de abril de 1931 se convirtieron en un plebiscito contra la monarquía cuando ganaron las principales ciudades las fuerzas republicanas, algo que hizo que llegara a España la Segunda República. Finalmente, el apoyo de Alfonso XIII a la dictadura de Primo de Rivera le traería consecuencias políticas y supuso la llegada de la Segunda República Española y el fin de la monarquía. La valoración del legado de Primo de Rivera ha sido objeto de intensos debates historiográficos. Para algunos autores, como González Calleja, la dictadura representó un salto adelante en la modernización económica y administrativa, un ensayo autoritario que logró estabilizar el país tras años de inestabilidad. Sin embargo, autores como Julián Casanova insisten en que fue ante todo una dictadura preventiva concebida por las élites para frenar el conflicto social y proteger sus privilegios ante el avance del movimiento obrero. Por su parte, Javier Tussell, en su clásico estudio La dictadura de Primo de Rivera y su caída, la definió como una modernización sin modernizadores, un proceso dirigido por un régimen autoritario sin una verdadera élite técnica o empresarial capaz de consolidar los cambios iniciados. La frase resume la paradoja del régimen: promovió la modernización material, pero sin transformar las bases políticas, sociales o culturales del país. Otros historiadores como Javier Tortella o Santos Juliá han señalado que los avances fueron reales pero superficiales, dependiendo sobre todo del ciclo económico internacional favorable de los años 20 y que desaparecieron con la crisis mundial de 1929. En definitiva, el régimen de Primo de Rivera fue un intento de modernizar sin democratizar, de reformar sin transformar. Buscó integrar al obrero en la nación, pero sin darle voz. Quiso planificar la economía, pero sin generar una burguesía moderna ni una ciudadanía activa. Y con esto llegamos al final a este vídeo sobre la dictadura de Primo de Rivera. Os recuerdo que en el canal tenéis vídeos anteriores a esta etapa histórica, si queréis verlos de manera cronológica, que van desde el sistema de la restauración, de cómo funcionaba el sistema de la restauración,
hasta la crisis del sistema de la Restauración y el vídeo anterior a este, que sería de la huelga de la Canadiense a la dictadura de Primo de Rivera. Lo digo y os lo dejo aquí, las miniaturas, por si queréis ver vídeos cronológicamente anteriores a este que hemos visto. A partir de ahora tengo una idea en la cabeza que ya veré si la puedo llevar a cabo, que es, como en 2026 se cumple el 90 aniversario de la Guerra Civil Española, empezar una serie de vídeos a partir de aquí a un tiempo que hablen sobre la Segunda República, y en 2026 dedicar una serie de vídeos a la Guerra Civil. Veremos si me da tiempo a poder trabajar en ellos. Tengo algo grabado de este verano, que he ido a sitios de la Guerra Civil, y serían como unos vídeos pues en ubicaciones concretas donde ocurrieron cosas, pero bueno, a ver si tengo tiempo y puedo hacer para el 2026 esta serie de vídeos sobre la Guerra Civil. Me gustaría que me dejarais en comentarios qué os ha parecido este vídeo, y si os gusta el contenido, que apoyéis, difundáis. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo.